Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo debemos nosotros honrar a nuestro gobierno. Y como les digo, valga la oportunidad para poder tener este tiempo de meditación, porque recuerden, es importante que nosotros, al acercarnos a las urnas a elegir a alguien, lo hagamos con conciencia. Como les digo, muchas veces las personas dejan a un lado esto y dicen, a mí me vale, yo solo voy por el papelito. Si no, ni siquiera juego, para que no me multen. ¿Cuántos han pensado de esa manera? Yo lo he pensado. Igual ya sé que me van a robar. Es que es así, ¿sí o no? Bueno, yo no sé si estoy hablando, o sea quien sea, los mismos de siempre, y ya, al final me van a robar. Entonces yo me acerco solo es por el papel, nada más. Pero como pueblos de Dios, el Señor sí nos dejó indicando de que debemos hacer algo por eso. Porque si nos damos cuenta, en tiempos de Jesucristo también había malos gobiernos. ¿O no? Eso ya se viene arrastrando, pero el Señor hizo algo con respecto a eso. No solamente se quedó en que estén gobernados de una mala manera. Estamos, así que el día de hoy el tema que vamos a revisar, como les digo, valga la oportunidad, es honra a tu gobierno. ¿Qué es honrar? Respetar. ¿Qué más? No hablar mal de ya vamos a ver. De no hablar mal de los gobernantes para que nuestras palabras no sean multiplicadas también. Ya, muy bien. ¿A cuántos les interesa? El día de hoy de gana bien. Eso les decía porque muchas veces sí, eso se deja, dicen, no, el gobierno no nos interesa, como que al Señor no le interesa. Si vamos a hablar acerca de cómo cuidar el planeta, no, eso no, mejor hablemos de fe, mejor, no, y yo no estoy diciendo que no sea más importante, pero al Señor le interesa todo lo que nos hace, a lo que voy, no sé si me están entendiendo, todo, ¿estamos? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo honrar a nuestro gobierno. El Señor ha puesto en nuestro corazón esto para que podamos inclusive tener este tiempito antes de ir a las elecciones y poder meditar nuestro voto de manera correcta, ¿sí? ¿Estamos? Tenemos ahí una imagen, bueno, representa, ojo, no es que es Jesús, ¿no? Por si acaso, o es Jesús. No. Es una representación del Señor Jesucristo, es un actor, ¿no? Así, chuta, ahí está Jesús. Y tiene una moneda, tal vez relacionan con alguna escena, cuando Jesús algo hablaba acerca de algo. Exacto. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? En sus manos vamos a coger la espada y vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere hablar el día de hoy. ¿Cuántos creen que este tema es importante en verdad? O como dicen por ahí, están pensando, de gana vine el día de hoy. Era de haberme saltado, yo pensé que iban a hablar de fe. ¿A cuántos les parece interesante el tema? ¿Sí? ¿Está? ¿O no? No todos al mismo tiempo. Sí. ¿Sí? ¿Les parece interesante? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Lucas, al capítulo 20, el versículo 25. Lucas 20 y el versículo 25. ¿Estamos ahí? Lucas 20, 25. ¿Sí? Antes de empezar quiero hacer algo. Vamos a cerrar un ratito nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable, porque es interesante. A veces como que nos desviamos y decimos, no sé, ¿no? Pero es importante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este día. Yo te pido que el día de hoy nos ayudes a concentrarnos directamente en lo que tú tienes para nosotros. Sabemos de que todo lo que tú hablas es importante para nuestras vidas, Señor. No queremos hacerlo a un lado diciendo que tal vez es un tema que no nos interesa, que es irrelevante.
Así que, Señor, abrimos el día de hoy nuestro corazón, sabiendo de que tú vas a hablar directamente a nuestros corazones. Entendemos de que no es la persona que está parada acá al frente, sino que viene directamente de tu corazón. Tú vas a hablar, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender, a asimilar esta palabra en nuestros corazones y que la guardemos, pero sobre todo que la practiquemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hablando Jesucristo, dice: entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso inclusive ya no sabemos de memoria, es un dicho. Al César lo del César y a Dios lo que es. ¿Y esto significa qué significa? Con esta palabra, ¿no es cierto?, lo que Jesús enseña es que debemos honrar a nuestro gobierno, y el honrar al gobierno implica el tomar la decisión, repita, decisión, ¿cierto?, de ver al gobierno como una institución que es ordenada por Dios, que debe ser sostenida voluntariamente por medio de la obediencia que nos rige como ley, y debemos obedecer esas leyes que en nuestro país se establecen. Repito otra vez conmigo: decisión. ¿Es algo obligatorio? Sí. No, no es obligatorio, es algo que yo debo hacer, pero no es una obligación. Si yo decido honrar a mi gobierno, lo honro. Si yo decido deshonrar a mi gobierno, lo deshonro. Simplemente es eso. Recuerden, con el Señor, la mayor parte de temas relacionados a Dios son decisiones. Yo decido creer a Dios o no creer. Recuerden que la palabra amor significa decisión. ¿No es cierto? ¿O no? Sí. Uno decide amar a Dios, uno decide amar a alguien, decide. Porque hay veces, hay circunstancias en donde si tú sintieras amar, que también tiene que ver con un sentimiento, el amor, ¿no es cierto?, pero si solo se quedaría en sentimiento, ¿no es cierto?, podríamos decir que hay veces en donde no sentimos amar a la otra persona. Los que son casados, los que han tenido una relación, no siempre tú sientes amar a la otra persona, ¿no es cierto?, porque hay veces que nos hacen enojar. Más bien quisieras coger la tortita, abrir y una patadita, ¿no es cierto? O sea, no todo el tiempo sientes amar a la otra persona, ¿sí o no? O ¿cuántos de ustedes siempre en su vida, desde que conocieron a Dios, nunca dudaron de Él? ¿Cuántos en su vida, desde que conocieron a Dios, nunca dudaron de Dios? Nunca dudaron. Siempre creyeron en Él. Pero cuando vino la circunstancia, cuando vino el problema, cuando estuviste enfrentándote al problema, ¿no es cierto? No sé qué problema hayas pasado por tu vida. Desilusión, desamor, traición, la muerte de un familiar, el despido de un trabajo, la traición de un amigo, las deudas que nos caen. En ese momento tú sientes amarle a Dios. Es fácil venir aquí los domingos, alzar nuestras manos y decirle: Señor, yo te adoro. Pero ¿quién levanta sus manos cuando está pasando por un momento de dificultad? Como una vez hablábamos, cuando te enteraste de que por cuestiones de la vida, un día una persona alcoholizada decidió salir de su casa, tomó el carro, salió disparado y redució, como se decía, a la familia de estar 4 o 5 personas a 2, a 1. En ese momento tú no quieres adorarle a Dios. En ese momento más bien tú te preguntas, dices: ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estás? Como sucedió hace unos pocos años aquí con mi esposa, en la familia de mi esposa. Una persona decidió salir alcoholizada y mató a su abuelita y a su tío. En ese momento uno no quiere adorar a Dios. ¿Por qué, Señor? Pero la persona que en verdad ama a Dios decide y le dice: Señor, no te entiendo, porque muchas veces las cosas de Dios no se las entiende, pero decido adorarte y decido aceptar tu voluntad, aunque me haga pitos mi corazón.
Yo les he contado el testimonio de lo que ocurrió también con mi tía, ¿no es cierto? Los que se acuerdan. Una vez así mismo mi tía salió un día y un carro fantasma, porque nunca se llegó y le atropelló, falleció. En ese momento la primera persona que tuvo la oportunidad de entrar a donde ella estaba fui yo. Yo tenía la esperanza, ¿no?, de que el Señor hiciera algo. Yo le decía a los doctores: déjenme entrar, yo necesito estar ahí con mi tía. Dijeron: no, es que está muy grave, no podemos. Hasta que salió el doctor a dar la noticia. Ya no podemos hacer nada, lo lamentamos. Yo me acuerdo que quise hacer algo, pero el Señor puso en mi corazón, dijo: ¿qué vas a hacer ahorita? Vas a desesperarte porque, bueno, y tiene razón, ¿no? Mi prima cayó al suelo, se pegó el carro. Yo entré a donde estaba mi tía y primero ver la imagen de cómo estaba ella desfigurada. Y la chica, la enfermera me vio, me decía: ¿quiere agüita? Le dije: no quiero, tranquila, espérate. Y ella pensó que yo estaba loco, porque en ese momento le dije: Señor, ¿qué quieres hacer? Y en mi corazón se puso, dijo: ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a reclamar? Dije: no, yo te adoro. Y empecé a decir en voz alta, y las enfermeras estaban ahí, y dije: Señor, tú eres bueno. Gracias, porque mi tía el día de hoy va a ir contigo. Y empecé a decir de esa manera. Le dije: Señor, yo te agradezco. Gracias por hacer lo que tú haces en nuestras vidas. Y me quedaba viendo a la doctora y decía: ¿qué está loco? ¿Cómo va a agradecer si estaba muy bien? Señor, yo te voy a adorar, no me importa. Yo siempre te voy a adorar, no importa. Así reciba la peor noticia de mi vida, jamás blasfemaré tu nombre. Y las personas que me pensaban que yo estaba loco, decía: le doy agüita, tranquilo, no pasa nada. Eso significa decisión, decidir. Pero hay un respaldo bíblico, ¿no? ¿Recuerdan a Job? El Señor también decidió que el enemigo tocara todo. Le quitó familia, esposa, hijas, trabajo, le dio las peores enfermedades, y sin embargo Job nunca blasfemó el nombre de Dios, nunca se cuestionó. Eso es decisión. Retomándolo, nosotros también podemos decidir honrar a nuestro gobierno o decidir deshonrar. Ya vamos a ver un poquito, porque uno va a decir: pero ¿y si sabes que en verdad nos están robando? ¿Tú crees que tenemos que? No, ya vamos a llegar a eso. Pero lo que yo quiero llegar es que todo se trata de decisiones. Es difícil muchas veces, pero el Señor quiere ver nuestro corazón, cómo es lo que nosotros nos comportamos en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles es fácil adorarle. Cuando el milagro viene es fácil levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias, yo sé que tú estuviste. Pero cuando el problema está ahí, es cuando el Señor quiere en verdad ver cómo es tu reacción. Me despidieron del trabajo. Gracias, porque sé que vas a tener algo mejor para mi vida. Pero es fácil en ese momento, ¿no? Porque las deudas están ahí. Me abandonó mi esposo, mi esposa. ¿Recuerdan cuando yo les decía: tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo, porque es bíblico? Lo bueno y lo malo. Ahí se ve el verdadero corazón del creyente. Amén. Recuerden, el honrar al gobierno implica una decisión. ¿Decidimos o no decidimos simplemente? ¿Cómo honrar al gobierno? Esa es la pregunta, ¿no? Leemos, dice: Jesús no fue de aquellos que estaban en constante crítica, como muchas veces nosotros lo estamos, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, y en contra del gobierno. Jesús comprendía que el gobierno es una institución que debe ser mantenida, honrada, y que las leyes deben ser obedecidas. Ojo, aquí viene, ¿no? Esto no significa que no podamos criticar al gobierno si hace algo en contra de la voluntad de Dios. ¿A qué voy? La palabra de Dios nos dice que debemos, como hijos de Dios, podemos dar opiniones o llegar a juzgar
o a criticar, pero valga la redundancia, con justo juicio. ¿Cómo podemos juzgar a alguien o al gobierno? Para poder juzgar debemos de tener algo con qué medir, ¿o no? Sí. ¿Con qué mides? Un referente. ¿Con cuál es el referente? ¿Repite? La palabra de Dios. Si nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios podemos ver si están haciendo bien o mal nuestros gobiernos. ¿Estamos? Entonces sí podemos llegar a juzgar y a criticar a nuestro gobierno, pero siempre teniendo como referente la palabra de Dios, no por juzgar por juzgar y llegar a maldecir al gobierno. ¿No es cierto? Porque recuerden que por causa de la política, por causa del fútbol, por causa de las religiones, las familias se rompen. Por política, por fútbol, amigos se terminan peleando. ¿Han visto? En las redes sociales es tenaz. Eso es tenaz. Ahí es un despelote. Al trabajar dentro de los límites dados por el gobierno, Jesús tuvo la libertad de comunicar su mensaje. Él nunca estuvo en contra del gobierno, ¿no es cierto? Más bien, si leemos la palabra de Dios, muchos de los fariseos quisieron echarle la culpa a Jesucristo diciendo de que él siempre pidió no pagar impuestos al gobierno. ¿Han leído esa parte? ¿Sí o no? ¿Han leído en la Biblia? Sí. Que cuando lo presentan delante de Poncio Pilato le dicen, Jesucristo prohíbe pagar impuestos al César. Y de ahí Poncio Pilato lo entrevistó a Jesús y dio cuenta de que era mentira. Entonces dijo, yo no he hallado culpa en este hombre. Era a leer, como siempre les decía. Porque él siempre respetó el gobierno. Vamos a ver qué es lo que él hizo y qué es lo que nosotros debemos hacer. Ahora vamos a ir a Mateo 17, 24, 27. Vamos a ir rápidamente a la palabra. Estamos ahí. Mateo 17, 24 al 27. Me sigue la lectura, ¿no? Dice el versículo 24, dice, al volver a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. Le preguntan, ¿quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan, ¿verdad? Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. ¿Sí? ¿Qué versión es esa? Es la versión latinoamericana. ¿Quién tiene la Reina Valera? Duro. A ver. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos a los impuestos, o los impuestos de sus hijos o de sus extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Meditemos rápidamente en esta escena. ¿No es cierto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando le preguntó a Pedro, dame tu parecer? Dice, ¿quiénes son los que pagan los tributos o los impuestos? Dice, ¿los hijos de los reyes o los que no son de la familia de él? ¿Qué quiso decir con eso? Meditemos. En este párrafo que dice, deben pagar todos.
¿Alguien más? Meditemos, tranquilo, estamos meditando. ¿Alguien más que diga? ¿Qué quiso decir Jesús con este versículo, o sea, con estas palabras, en esta escena? En los tiempos donde Jesús vivía, ¿no es cierto?, era ilógico que alguien que pertenecía a la realeza, siendo hijo, pague impuestos, porque era hijo. Es lógico. No, al revés. O sea, vamos, de que como hijo del rey, él estaba exento porque era hijo del rey. Los que tenían que pagar eran los que no pertenecían a su familia. Pongámonos a pensar un poquito más allá. Por eso a mí me encanta meditar, pero no sé si ustedes. Es bonito. Sí. Pero tiene que ser igual. Ya, eso es lo que quiso enseñar Jesucristo. Dijo, ¿quiénes pagan? ¿Los que son hijos o los que no son hijos, en otras palabras? Entonces, obviamente, Pedro le respondió, dijo, claro, los que no son hijos. Ah, entonces ahorita los hijos están exentos de pagar. ¿Qué quiso decir eso Jesucristo? ¿Que él tenía que pagar en sí impuestos? ¿Jesús tenía que pagar impuestos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Ah? No. ¿Cuántos dan más? A ver, aquí, meditemos, a ver. Unos dicen que sí, otros no. ¿Cuántos dicen que sí y otros Es no? que vamos al momento en que estaban ahí discerniendo de que los hijos del rey no pagaban impuestos, pues Jesús no debía pagar. ¿Por qué? Porque él es hijo del rey. Ya, Ya. qué bien. ¿Sí o no? Él es hijo de Dios Padre, que es el dueño de todo el mundo, del dueño del oro y de la plata. Pedro sabía de que Jesús era hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús tenía que estar exento de pagar tributos. Pero, muy bien, dijo, aquí mismo Jesús dijo, entonces los hijos no pagan, o sea, yo no tengo que pagar, porque mi papá es el dueño del oro y de la plata, en otras palabras. Sin embargo, dice Jesucristo, para que no se escandalice, ¿no es cierto? Dice, para que no escandalizara a esta gente, vete a la playa, le echa un anzuelo, pesca, abre la boca del pescado y vas a encontrar una moneda, ve y paga los tuyos, los míos. Entonces ahí viene la enseñanza, lo que ya dijo Fabiolita. Ah, ya, ahorita. En la ley no debería pagarse, pero sin embargo Jesús dice, todos deben pagar. Y él empezó pagando él mismo. Recuerden que siempre Jesús da el ejemplo, dice, yo debería estar exento, pero tengo que ser igual. O sea, debería estar exento, pero anda y paga. Dar el ejemplo. Entonces, primero lo que debemos hacer nosotros, y quiero que sean sinceros en su corazón. ¿Cuántos se han quejado a veces de los impuestos que les llegan a la casa? Uy, les gusta pagar los impuestos. Eso. Aquí, ¿quién va con felicidad a pagar? Ya me voy a pagar la luz y el agua. $30. Nadie. ¿No es cierto? Sin embargo, tenemos que entender en nuestro corazón de que eso es una obligación que hay que hacerlo y debemos cumplir. Sin ir maldiciendo para poder. Este gobierno, no sé, ve cuánto han puesto aquí en la basura que ni siquiera recogen. Y empezamos a... No, yo sé, yo he escuchado. A mí me ha pasado. Es que si no pagaríamos impuestos, ¿de qué se mantendría? Ya, vamos por ahí. Por eso digo, hay que entender de que es algo puesto que es con orden. Tiene que tener un orden. Primero, ¿cómo honras a tu gobierno? Pagando tus impuestos. ¿No es cierto? Pagando tus impuestos. Obviamente tú tienes que ser más cauteloso en cómo cuidar, yo que sé, por ejemplo, no dejar mucho las luces prendidas. Que obviamente al ahorro eso también ayudaría al planeta y todo, ¿no? Pero nunca te quejes porque tengas que ir a pagar algo que te corresponde por ley hacerlo. Porque tenemos que entender de que el gobierno necesita, ojo, ya vamos a ir a la plata, no, pero es que se roban la plata. Ya, tranquilo. ¿No es cierto? ¿Cómo honras a tu gobierno? Yo he puesto ayer muchas cosas más, pero ¿cómo honras? Pagando tus impuestos con alegría. No quiero pagar, ok. A la final me dan luz, me dan agua, ¿no es cierto? Tengo los servicios básicos. Anda y paga tus impuestos. Jesús lo hizo, aunque él debía estar exento, él lo hizo. El día de hoy nadie tampoco debe estar exento, ¿no? Lastimosamente es lo que se escucha, ¿no? Cuando llega alguien a un gobierno, lo que hace primerito es meter a la familia a gobernar. Y salen, hemos escuchado, evasión de impuestos, no cumplen con lo que está escrito en su palabra. Y esto está escrito. Es más, ¿no? Aquí le indica a Pedro que haga algo, ¿no?
¿Por qué? Porque no, Jesús hizo como un genio, ¿no? Apareció el dinero y dijo, ahí está, la moneda, anda y paga. ¿El qué le dijo a Pedro? Anda a pescar. En otras palabras, ¿qué le dijo? Anda, vaya, trabaje, porque a pesar de que yo puedo hacer aparecer la moneda, porque para Dios no es nada imposible, ¿no? Pero Dios no es un mago, ¿no? Entonces le enseña también a la gente a que vaya, mijito, vaya a trabajar, no se queje, vaya a trabajar, y con lo que usted trabaja, abra el pececito, saque la moneda y vaya y pague los suyos y los míos. Y eso, aquí hay muchas enseñanzas tan espectaculares de aquí sacar. En este pequeño versículo hay muchas enseñanzas: obediencia, provisión, ¿no es cierto? El Señor te dice lo mismo, dice, no te quejes por lo que está pasando en tu casa. Si tú haces lo que yo te mando y confías en mí, voy a darte para que pagues tus impuestos y para que te sobre para que pagues los míos. El Señor está hablando también de provisión. El Señor está hablando de obediencia. Recuerden de que Pedro era un pescador a nivel industrial, ¿no? Hablando en estos tiempos. Él pescaba con barcos, no pescaba con anzuelitos. Y yo decía, aquí hay una enseñanza de obediencia porque Jesús, siendo un carpintero, vamos a decir, ¿no?, le dice a un pescador cómo pescar. En el orgullo de Pedro le pega. Yo creo que o sea, un carpintero viniendo a mí a decir qué es lo que tengo que, cómo ir a, dice, anda, echa el anzuelo. Yo sí, como si yo pesco a nivel industrial, ¿no? Sin embargo, él obedeció. Cuando tú obedeces a Dios, viene la bendición. Muchas enseñanzas, pero ahorita estamos en esto. Anda y paga tus impuestos con alegría. Trabaja, paga tus impuestos, que el Señor va a proveerte, tranquilo, pero tienes que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta aquí? Debes hacer algo. Vamos al segundo punto. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Cómo honrar a nuestro gobierno? Jesús creyó en influenciar al gobierno por medio de un impacto en la vida de sus líderes. Eso es importantísimo, que nosotros como cristianos tengamos. Que no solamente nos dediquemos a juzgar y a criticar, que muchas veces, como digo, sí está bien, porque seamos sinceros, nos hierve la sangre, ¿no? Que uno, mientras trabaja honradamente, mientras uno trabaja, como saben decir, de sol a sol, vayas a pagar tus impuestos y que la gente de allá, muchas veces sin tener conocimientos, solamente por tener, yo que sé, una cara bonita, ser conocidos a nivel social, lleguen a ganar hasta 10 veces más de lo que tú ganas y sin hacer nada. Aquí no le enerva la sangre eso, ¿no es cierto? Pero nosotros como hijos de Dios podemos hacer algo, no solamente sentarnos a criticar y a criticar, ¿no es cierto? Jesús creyó en influenciar al gobierno por medio de un impacto en la vida de los líderes. Podemos ver en las escrituras que Jesús influenció a Zaqueo y a Mateo. ¿Sabían que Mateo y Zaqueo eran cobradores de impuestos? O sea, eran personas muy importantes en esa época. Es como si un gobernante, eran los que cobraban impuestos. Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Y Zaqueo, hasta la palabra lo dice, ¿no? Saqueaba todito. Personas que eran cobradores de impuestos. Vamos a ir rápidamente a Mateo 9:9. Vamos. Mateo 9:9. Mateo y acá Lucas dice, ten listo Lucas también. Y Lucas 19:2. Mateo 9:9. ¿Están ahí? ¿Alguien que haya llegado a Mateo 9:9 que lea duro? Amén. Duro. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. ¿Ya? Le dijo, sígueme, y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¿Ven? Él llamó, o sea, mientras él vio que Mateo estaba tratándole de ver a Jesús ahí buscándole, lo vio y lo llama. Él influenció en la vida de Mateo, se metió en la vida de Mateo a establecer el reino de su padre en el pensamiento de este hombre, porque Mateo era un cobrador de impuestos. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, dice que cuando él entendió verdaderamente el significado, el mensaje de Jesucristo, Mateo dijo, sé que yo, algo así les parafraseo, sé que yo he pecado, voy a devolver lo que me he robado. ¿Y cuánto dice que devolvió Mateo? Más de lo que había robado. Más de lo que había robado, y repartió
a cada uno de los que estaban ahí. Eso lo pueden leer en sus casas. Pero eso es lo que debemos hacer el día de hoy. Más que sentarnos a juzgar y a criticar, cuando tengamos la oportunidad de estar frente a una persona que tenga influencia, deberíamos hacer lo que Jesús hizo. Meterse en la vida de esas personas. Él se metía, ¿no es cierto? O sea, él entraba a las casas, él entraba a los comedores, él aprovechaba ese tiempo para hablar a las personas del reino de Dios. Y esta gente cambiaba. E influenciaba lo que era malo para bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Vamos a ir a Lucas 19:2. Vamos a leer desde el versículo 2, ¿me siguen? Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe, repitan, jefe, de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, repita. Necesario. Otra vez, necesario. Que pose yo en tu casa. Entonces él descendió prisa y le recibió gozoso. Si seguimos leyendo, inclusive dicen que muchos empezaron a murmurar, ¿no? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en una casa de un hombre pecador. A Zaqueo lo conocían como un hombre pecador. ¿En qué sentido? Pecador. Listo. El día de hoy sucede lo mismo, ¿no? Hablamos de cualquier político y lo tildamos como. Ahora, me hago una pregunta, porque yo sé que tal vez tú te estás haciendo una pregunta como yo me la hago. No sé si ustedes son preguntones. Señor, pero si ahorita yo no tengo tanta influencia, ¿cómo quieres que yo llegue, yo qué sé, al Palacio de Carondelet, a Lenín Moreno? No tengo acceso. Entonces, ¿cómo hago? Exacto. ¿Cómo hago si yo soy un don nadie? ¿Qué crees? Llegando a cada una de las personas. ¿Debes empezar por dónde? A ver, repito. Por el mismo. Hay gente alrededor nuestro que pueden estar causando corrupción. Aquí está una persona, inclusive Fabiolita, no me va a dejar mentir, ¿no es cierto? ¿Por qué un momento el Señor permitió conocernos con ella? Yo me puse a meditar con ella. Y hace 5 años atrás, aunque nosotros teníamos el tiempo muy ocupado, decidimos hacer algo por este edificio. No puedo llegar, no, pero debes empezar, aunque sea por el lugar donde te rodeas. Con ella nos dimos cuenta que había una persona que estaba haciendo mal las cosas aquí, como administración. Porque cuando Jesús dice tienes que impactar, no se refiere que tienes que llegar de ley a Lenín Moreno. Como dijeron ustedes, empieza. Si no pueden llegar, si puedes hacerlo, qué bueno. El Señor te va a llevar a esos lugares. Para eso necesitas prepararte, ¿no es cierto? Pero empieza por tu casa. Si tú ves que inclusive en tu casa hay corrupción, empieza por cambiar la mentalidad de tu casa. Y empezamos a hacer algo por este edificio. No me van a dejar mentir. A ella le asignaron como presidenta, a nosotros nos asignaron como tesoreros. Y durante 5 años la gente no quería que nos vayamos. Es que ustedes hicieron por lo menos algo en este edificio. Porque la otra persona lastimosamente estuvo haciendo cosas chocas. ¿Y por qué decidimos aceptar, inclusive nosotros como familia? Porque para demostrar que sí se puede hacer las cosas bien, con transparencia, indicando informes económicos, indicando de que con el dinero sí se puede hacer obra, indicando aquí están todas las cuentas claras, ¿no es cierto? ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Ahí se debe empezar a hacer. Es algo pequeñito, claro. Recuerda que al tener una administración en un edificio, eso ya también representa responsabilidad. Y por lo tanto también podemos demostrar con testimonio de que sí se puede hacer bien las cosas cuando se tiene al Señor en el corazón. Es que lamentablemente hoy en día está la gente corrupta, ya no cree en la honradez de nadie. Exacto. Lo que quiere es llenar los bolsillos de cada persona nada más, no Y por los demás. Y aprovechan aunque sea lo más mínimo
para sacar tajada. Exacto, como usted dice lo que pasó aquí. Pues le digo. No hacían nada, todo se iba deteriorándose. Había terror, luego nos pusimos al frente, fue un cambio total. A eso me refiero. Cuando tengas oportunidad de influenciar al gobierno, eso es gobernar también. Y si es que tenemos de ahí la oportunidad de ir más arriba, qué bueno, eso no te va a llevar. Es más, deberías tú tener amistades. Tal vez tú no seas, digas, no, yo eso de alcalde, esas cosas, yo no me meto. Pero quién quita de que tú, algún momento, tú tengas la oportunidad de conocer a alguien para que pueda influenciar a esa persona que está arriba en una posición de gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. No solamente dedicarnos a criticar. Nosotros también decimos, sí, este señor hizo tonteras en el edificio, sí, pero ya, o sea, ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nos organizamos y dijimos, vamos a ver que sí se puede hacer bien las cosas, y presentando con transparencia, sin necesidad de estar haciendo las cosas chuecas, y presentando informes y se les hizo. Por eso la gente que inclusive dejemos, porque se demostró que se puede hacer algo. Y así se debe empezar, ¿cierto? Decir, miren, aquí se hace. Y eso se deja como un ejemplo, de síganlo haciendo, porque otros no lo pueden hacer. Estamos. Influencia. Si tienes la oportunidad de influenciar a alguna persona que tal vez tú no lo seas, o quien quita que el Señor quiera llevarte a ti, inclusive a esos lugares. ¿No es cierto? Qué bueno. Asumir. Y tercero, Jesús obedeció las leyes. Vamos a ir a Lucas 20, 22. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? No es lícito dar tributo a César, ¿no? ¿No es cierto? Sigamos. Mas él comprendió la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen de la inscripción? Y respondiendo dijeron, del César. Entonces dijo, pues dad al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que corresponde dar al Señor, demos. Y si el Señor pone autoridades en nuestro camino, cumplamos lo que está, lo que el gobierno dice que nosotros debemos hacer. Hay leyes que obviamente no vamos a estar de acuerdo, y que como hijos de Dios debemos que levantarnos, obviamente también con nuestra voz de protesta en base a lo que está escrito en su palabra y defender los principios bíblicos. Eso sí debemos hacerlo. Y la manera de juzgar y criticar también hay la forma, ¿no? Echando siempre, tal vez hoy que existen las redes sociales podemos meternos a escribir horrores, ¿no? Y maldecir al pueblo, maldecir a los gobernantes. Hay maneras también de poder llegar a hacer eso. Entonces, dad al César lo del César. Si estamos viviendo en un país que tal vez no estamos de acuerdo con algunas leyes, el Señor sabe por qué puso a esos gobernantes. Conforme al corazón que tiene el pueblo, Dios pone al gobernante. Y por la rebeldía de su pueblo, hay muchos gobiernos en esa nación, dice la palabra de Dios, para siempre. Por la rebeldía que hay en el corazón. También en elegir los gobernantes. Por supuesto. ¿Qué dice Lucas 23, 1 al 4? Más adelante. Dice, el consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Miren lo que injuriaron en contra de Jesucristo cuando Jesús dijo, dad al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos quisieron decir de que Jesús más bien se oponía a que la gente pague impuestos, ¿no? Dice, hemos escuchado que se opone a que paguen los impuestos al César. Entonces Pilatos lo interrogó en estos términos, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, les dijo, yo no encuentro ningún delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron, está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando a su pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí.
Hicieron pasar como que era un hombre agitador. Vamos rápidamente, que el Señor nos dé el tiempo. ¿Cuáles son ahora las causas de deshonrar al gobierno? Esto principalmente son las principales causas que hacen que nuestro corazón no confíe, ¿no es cierto? Y son palabras obviamente claras, la desconfianza primero. Ya no confiamos en nuestros gobernantes, ¿verdad? Sabemos de que todos tienen, o sea, de ley van a hacer algo chueco por ahí. No confío en el gobierno. 2, estamos en desacuerdo. No estoy de acuerdo en el gobierno en este punto. Ya. La culpa. Estoy en este lío por causa del gobierno. ¿Han escuchado también? La culpa del gobierno es que estoy en esto, pasando por este lado. Y la ignorancia es el gobierno está después de mis intereses. Son causas, ¿no?, para deshonrar. Ahora, rápidamente, yo quiero... Tengan muy en cuenta esto, nuestras palabritas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor ahora. ¿Cómo podemos poner en nuestro corazón eso de la honra a nuestro gobierno y a nuestros gobernantes? Primero, ¿cuántos de los que estamos aquí han dado gracias a Dios por el gobierno? Así, con la mano en el corazón. ¿Has dado gracias primero aunque el gobierno sea una basura? ¿Se acuerdan de esta prédica que yo les di de un pastor que se llama... no me acuerdo si era Lester Sumrall, de este libro que se llama El poder de la alabanza? ¿Se acuerdan que yo les di el tema del libro? Dije, el poder de la alabanza. Este pastor enseña en este libro de que tú tienes que dar gracias por, como decíamos, por cualquier cosa. Aún yo vi un testimonio en este libro que decía que el pastor le dijo a una persona que dé gracias porque su esposo era alcohólico. Dijo, ¿has dado gracias porque tu esposo es alcohólico? Y esta persona dijo, ¿cómo quieres que yo dé gracias por algo que está terminando con mi familia? Pero eso es algo que el Señor quiere que formemos en nuestro corazón. Señor, yo sé que el gobierno en este momento es corrupto. Todos nuestros gobernantes por lo general son corruptos. Pero ¿quién en verdad de corazón ha dicho, Señor, pero yo te doy gracias? Te doy gracias por estar en este país, aunque, no sé, o sea, es un país de caos, yo qué sé. Pero hay una canción que dice, mira para la... Solo regresa a ver un ratito a tu alrededor. Y a mí me encantan a veces, ¿saben por qué a veces me gusta estar en las redes sociales? Porque el Señor habla a través a veces de las redes sociales. Hay unos memes que dicen, si te das cuenta de que tuviste la oportunidad de amanecer en una cama, pudiste llevarte algo a la boca, hay gente que se preocupa por ti. Tienes trabajo. Regresa a ver nomás, mira para un lado y mira para el otro lado. En otros países están peores. Y con eso yo no estoy defendiendo al gobierno, por si acaso. Yo no pertenezco a ningún partido. Lo que van a decir, chuta, creo que está en pro de alguien o no. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo simplemente he tratado de votar por alguien que esté más apegado a las cosas del Señor. Yo nunca digo, ¿será que va a robar o no va a robar? Y digo, ¿qué está proponiendo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Está apegado a la palabra de Dios? Y en base a eso se ha tratado de elegir a los gobernantes. Sea que haya resultado a favor o en contra. Pero si ya... Porque yo en eso voy a ser sincero, yo no voté por el gobierno actual. Pero eso a mí no me quita que yo esté... Señor, ¿quién hace eso? Señor, te doy gracias por mi gobierno. Yo te pido que hagas algo con las personas que están alrededor, no sé, de este hombre, de Lenín Moreno. Porque el poder de la oración puede llegar a tocar algo, ¿no es cierto?, en nuestra nación. Al menos si tú lo haces con fe. Créeme que el Señor es poderoso. Por eso hemos orado, inclusive está por Venezuela, ¿no es cierto? La anterior semana oramos. ¿Y ha cambiado algo? ¿No? ¿Fue una oración en vano? Yo sé que algo va a pasar en esa nación. Da gracias a Dios por el gobierno. Da gracias a Dios por tu país. Ama a tu país. Ama el lugar donde naciste. ¿Cierto? Las leyes nos permiten vivir en una sociedad civilizada. Pues. Imagínate en un pueblo que no tenga leyes. Sin ley. En lugar de quejarte del gobierno, comienza a dar gracias a Dios por tu país. Es hora.
Son 15 días que nos quedan para poder dar el voto. Empieza a orar. Yo te digo, ora. Señora, ayúdame a ser sabio en elegir a las personas. No porque sea pro de un partido, no. El que mejor, yo te invito. Yo sé que a veces a escuchar de política ya no se cree la desconfianza, pero escucha las propuestas del uno, no, si yo soy fiel a un partido, no importa. O sea, pues digo yo, apégate a lo que el Señor dice en su palabra, busca en las escrituras, pide al Señor, dame sabiduría. ¿Quién quieres que vote? ¿Por quién quieres que elija? Y hazle caso. El Señor te puede hablar, el Señor te puede dirigir. Y en algún momento el Señor va a hacer algo. Y si no resulta favorecido el candidato de tu preferencia, ora por el que no llegó. O por el que va a ser puesto. Pero ora de corazón. No solo echemos palabras de maldición sobre él. Agradezca por las leyes que ayudan a crear un orden dentro de la sociedad y ofrecen protección al ciudadano. Tenemos que orar muchísimo para que Dios les dé la sabiduría a los asambleístas, para que el momento de que hagan una ley vaya en pro a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que si tenemos que levantarnos como pueblo de Dios a apoyar leyes que en verdad estén conforme a la palabra de Dios, hagámoslo. ¿No es cierto? Debemos hacer escuchar de que no estamos de acuerdo con ciertas leyes, por ejemplo, el aborto. El Señor no está a favor del aborto. Entonces debemos de ver por personas que estén más bien en contra de esas leyes, que digan que se prohíba el aborto. ¿Quién está con esa ley? ¿Por este de acá? ¿Por acá? No sé si me van entendiendo. ¿Estamos acá o no? ¿Sí o no? 2. Orar. Otra vez. Primero, dar gracias. Segundo, orar específicamente por los líderes. ¿Qué es específicamente? Ora con nombre y apellido. ¿Cuántos de los que están aquí han orado por Lenin Moreno? Uno. ¿Con nombre y apellido? No, es que como por eso. Más bien, ¿qué les decimos? ¿No? Y seamos sinceros. Ese paralítico no sirve para nada. Pero si alguien de nosotros estuviera pasando por eso, ¿no es cierto? Yo sé que tal vez está gobernando mal, no sé. Pero ¿quién en verdad ha orado? Yo he visto que es inválido, paralítico, para nada, doble rueda. No nos ponemos muchas veces en los... Pero ahí viene, ¿no? Como se va a decir en el fútbol, ¿no? Ya te viera a ti entonces gobernando. Ojo, yo no soy pro inclusive no estoy defendiendo a nadie, simplemente voy a lo que la palabra de Dios dice. Y esto es bíblico, ¿no? Ora por tus líderes del gobierno en el ámbito nacional y local. Es nuestro deber. ¿En serio? Ya vamos a ver. Orar por quienes han sido nombrados como oficiales del gobierno. Cada día estas personas deben tomar decisiones que afectan nuestra vida, ¿o no? La intercesión a su favor es de vital importancia si esperamos que tomen las decisiones correctas. Vamos a ir a Timoteo 2, del 1 al 2. El favor y la gracia en el tiempo. Me siguen aquí, para no por cuestiones del tiempo nomás, ¿no? Dice, exhorto. ¿Qué es exhortar? Alentar. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Punto y coma. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? ¿Tal vez alguien más otra versión? ¿No? Aquí está. Exhorto, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Alguien no? Yo tengo la misma. Diga, Guru. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellas. Amén.
Más adelante, verso 2. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, Ahí está, para ese me que gustó. podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Vamos acá, retomemos un poquito, vámonos al ámbito un poquito más pequeño. ¿Cuántos de los que están aquí, levanten su mano los que trabajan? Ya. Levanten su mano los que están estudiando. Ya. ¿Cuántos de los que trabajan, los que estudian, bueno, no importa, no los demás, han orado por sus jefes? Los jefes, o sea, vamos a algo más pequeño, por el jefe. Por los jefes. O sea, los jefes de tu trabajo. ¿Cuántos han orado por sus profesores? O si no típico, ¿no? Este viejo, ¿no? Que viene a fregarme la vida. Él me puso 5 sobre 10. Me puso. O sea, como que es lo que tú hiciste. Es lo que... No siento que somos así. Este viejo que vino a amargar a mí la vida. Me quiere hacer perder el año. O a los jefes, ¿no? Más y empezamos, ¿no? A hablar mal de las personas. Pero ¿cuántos en verdad, empecemos de lo pequeño, ¿cuántos en verdad dan gracias a Dios por ese jefe que es gruñón? Siempre, por más que hagas bien el trabajo, siempre te pone el perro. Gracias Señor, porque yo sé que algo voy a aprender de esta persona. Y necesito yo también aprender, moldearme mi carácter. ¿Cuántos dan gracias por sus padres? Porque ahí me gustó esa versión. Los que están en autoridad. Las mujeres, tal vez sus esposos. A veces se nos pasa, ¿no? El esposo es la cabeza. Gracias, ¿no? Es que esta vez se me saca de quicio. Demos gracias por nuestros jefes, demos gracias por los que están en, otra vez, autoridad. Los que tengan una posición de autoridad, ora por esas personas. Más que criticar, yo sé que a veces sí se jalan, yo sé que a veces también están mal, pero ora por esas personas. No solamente te quedes juzgando y criticando, ora. ¿No es cierto? Y ahí está, la palabra de Dios es clara. Orar por los que están en autoridad. Paguen sus impuestos, ya lo vimos. Eso no significa que usted está de acuerdo sobre la forma en que el gobierno utiliza su dinero. Ojo. El hecho de que vayas a pagar, no decir, no importa que me roben. Lo que sí. Pagar los impuestos es nuestra responsabilidad como ciudadanos y especialmente como cristianos. Los impuestos nos permiten recibir muchos de los beneficios de la administración pública. Vamos a ir a Tito 3:1. Tito 3:1 dice 1381 para los que están con la Biblia del ministerio. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Ven? Son leyes, hay que obedecerle al Señor. ¿Qué dice Romanos 13:1? ¿Alguien está ahí? Amén. ¿Qué dice duro? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Diga así. ¿Por qué? A ver, otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ojo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que este gobierno que estamos viendo ahorita es puesto por Dios. Qué mal. Meditemos, ¿no? Nosotros solo nos dedicamos a que los otros cambien, ¿no? Y nosotros, bien, gracias, ¿no? ¿Por qué no nos analizamos primeramente nosotros también? Como les digo, empezar desde lo pequeño, desde aquí de la casa. ¿Cierto? Entonces, dice, no hay autoridad sino de parte por Dios. Y las que las hay,
por Dios han sido establecidas. Así que si está puesto por Dios, hay que respetar, obedecer. Respeta, honra. No te dediques mucho, ya hemos visto, no te dediques mucho a criticar. Haz algo, haz algo. ¿Qué puedo hacer? Ora. La oración es muy poderosa. Más bien ahora en vez de estar solo quejándote. Vote por sus convicciones. ¿Cuáles convicciones? Están aquí. Y vota por tus convicciones. Una vez alguien dijo, ¿no? Los peores gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. ¿Entendieron? ¿Sí entendieron? Los peores gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Muchos de nosotros negamos, lo ponemos nulo. No nos interesa, no, el gobierno eso no me interesa, mejor es la iglesia. Mejor me enrolo en algo que la iglesia está haciendo de ayuda social y todo eso. Pero lo que es gobierno, allá, nos importa, nos vale un bledo como cristianos. Eso pensamos de que a Dios no le interesa. Entonces dejamos de votar y otros vienen a darnos eligiendo, ¿no? Por eso vienen gobernantes nuevos. Porque no, como cristianos no nos sentamos a meditar un poquito, a decir, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuál es el que más se apega a la palabra de Dios? Señor, dame sabiduría para comparar tal vez las propuestas de los candidatos con tu palabra. Dejamos que otros den eligiendo. Eso quiere decir. Hay muchos de los que podrían, tal vez cristianos, que podrían apoyar buenas propuestas, pero como no les interesa, no hacen nada. Y ahí dejan que otros más bien den eligiendo. Y por eso vivimos así. Las convicciones cristianas, no las lealtades a un partido, convicciones cristianas, deben ser el filtro a través del cual debamos emitir nuestro voto. Vamos a ir a Proverbios 11:14. Hoy full palabra, ¿no? ¿Cuántos les gusta? Proverbios 11. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección, en el lugar obviamente donde desconocemos. Yo me acuerdo, era tan tenaz, ¿no? sin menospreciar a nadie, ¿no? Muchas veces había gente que consultaba, ¿no? La gente decía, ¿por quién va a votar usted? Y es verdad, ¿no? Ver que hay gente que son candidatos que ni siquiera saben decir es que es verdad, ¿no? Saben ni dónde están parados, ¿no? Elegimos a payasos, con todo el respeto, ¿no? Elegimos a futbolistas, elegimos a tecnocumbieras. Y no porque esa profesión de ella sea la mala, porque ellos son buenos para eso. Pero para eso, exacto. No para gobernar, pues. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué le das el voto? No, es que es bien bonita. No, créanme, una vez entrevistaban a alguien y decían, si mal no recuerdo, no votaban hace tiempo por el presidente Rafael Correa. Y una vez le preguntaron, le dijeron, ¿usted por qué vota por él? Decían, no, es que es guapo. No, en serio. No, en serio. Pero, o sea, pocos eran, no, estamos viendo el plan, o sea, es como que, es guapo. Entonces es como que, wow. O sea, ¿sí me entienden? O sea, nosotros más bien no nos importa. Yo voto porque, es que como sale en combate y tiene esos músculos, es guapísimo. Entonces, le doy el voto. Lo que pasa también es que no hay educación en la política. Por eso. O sea, no. No saben. Y en este caso tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría y saber por quién votamos para que eso es lo que estamos ahorita. esté adelante. Excelente. ¿No es cierto? A eso es lo que quiero llegar. Como hijos de Dios sí podemos hacer algo. No podemos hacer nada. Ya este gobierno. Empecemos por nosotros y pidámosle al Señor que haga algo. Porque la oración de un pueblo unido, créeme, va a llegar a hacer algo. Sino que la gente ahora ya no le importa nada. No le importa, porque en verdad han pasado tantas circunstancias en donde ya no se confía. El sinónimo del gobernante es ser corrupto. La política es del diablo. Exacto. Eso tenemos ahorita. La política del diablo. Eso ya Dios no quiere meterse en mentira. Pero también es sucia la política, es sucia. Por eso, es lo que tenemos, a eso voy. Es sucia. Sucio.
Tenemos ese pensamiento, esa mentalidad. ¿Y por qué no? Porque no leemos, porque no investigamos, porque nos importa un leer. Cada uno de nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Exacto. Sí, y podemos hacerlo. Pero es que en el perfil de los que están, bueno, para alcalde actualmente en nuestra ciudad, en el perfil no está, yo mandé a alguien preso porque me dijo que yo tengo que pagarle, como es el seguro que les debo no solo a él, sino a otros tantos empleados. En ese perfil no está, en el perfil está yo soy fulanito, menganito, trabajé acá, trabajé allá, me gradué de esto, soy doctora, tengo un doctorado de acá, tengo un masterado de más allá. Sí, es todo eso. Pero ¿por qué no de una vez se les barajea a todos los políticos toda su historia, desde sus inicios? Ahí debería ser, para poder tener una mejor elección de alcalde en nuestra ciudad. ¿Y a quién le corresponde? Justamente lo que dice, ¿a quién le corresponde eso hacer? ¿Ustedes creen que alguien les va a venir a decir, miren, esta persona, su vida fue así, él ha trabajado en esto, su trabajo ha sido de esta manera? No. Nosotros, si nos interesamos, debemos de investigar un poquito de las personas, a ver de dónde salió, dónde ha trabajado, ha hecho un buen trabajo esta persona, la que estoy tratando de decir que es guapo, me llama la atención, a ver, investiguemos, ha tenido una buena carrera. Entonces, es algo absurdo, y sin embargo la gente elige así, de esa forma. ¿Por qué votas? Porque es guapo. ¿Por qué votas? Porque es buen cuerpo, tiene buena voz. Entonces es como que chuta, ¿no? O sea, uno dice, ¿cómo es posible eso? O sea, por eso estamos como estamos. Después de nosotros mismos queremos juzgar, si nosotros mismos elegimos a eso. Entonces, el interés viene desde nosotros, investigar, como dice. O sea, ya veo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que no ha hecho? ¿Cierto? ¿De dónde vino? ¿De dónde ha salido? ¿Ha hecho bien su trabajo? ¿Tiene buenos referentes anteriormente? Se lo pone... Porque claro, el político no va a poner, tuvo este fracaso, él va a poner lo mejor, ¿no? Claro. Y analicemos sus propuestas y comparemos con el referente que es la palabra de Dios. Por ahí hubo un candidato de los presidenciales. No voy a dar el nombre para que no digan, ahí que se van a quedar con el... ¿Por quién sería que votó? Pero hubo un candidato en donde él decía, nosotros no vamos a estar de acuerdo en el matrimonio igualitario de que sea hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vamos a decir no al aborto. No más corridas de toros. Entonces decía, pero si ese fue un ladrón. De todos, y no digo que del menos bueno, decía, el que más se ajusta en su propuesta, la palabra de Dios es este. Yo no voto por el partido político, yo no voto porque sea guapo o no. Yo voto porque este es el que de su propuesta es la que más se asemeja a la palabra de Dios. Voto por él. Es que vos eres partidario. No comparten muchas cosas, pero su propuesta es la que más se acerca y voté por esa persona. Yo no soy del partido. ¿Estamos? Y ya terminamos con esto, ¿no? Trabaje para cambiar lo que el gobierno está haciendo mal en lugar de quejarse sin hacer nada. Lo que les había contado. Si dicen que llegar a un puesto como de administrar siempre es considerado como algo de corrupción, administra bien tu casa. Administra, sea honrado en tu trabajo. ¿No es cierto? Porque siempre aprovechamos cualquier cosita hasta para en el trabajo hacer alguna tajadita. Aquí mismo, como les comentaba otra vez, por valga la redundancia. Como nadie decía nada, entonces el señor, bien gracias. Nunca presentó un informe, hizo lo que él quiso. Aunque no eran millonadas, ¿no es cierto? Porque en un edificio no es que se reciben millonadas, pero igual nunca dio un informe, lo que él hizo con la plata, lo que él quiso. Entonces, empecemos por cambiar el gobierno, la mentalidad, como que sí se puede hacer bien, ¿no? Sí se puede, miren, informes cada vez que habían reuniones, aquí están las cuentas claras, presentando inclusive balances, aquí está, esto se gastó con factura, todo. Entonces sí se puede empezar a cambiar. Se puede cambiar también, pero con conocimientos. No hay necesidad de que estudien en universidad ni nada, sino que sepan y oigan por los demás, al vecino o a las personas o las propagandas, que por quién van a votar, que
la vida de cada persona. No porque es guapo, porque es artista o porque es futbolista van a entrar en el gobierno a manejar el gobierno, que es una cosa muy delicada. Exacto. Estamos, sea positivo y activo. Pregúntese cómo puedo ayudar. En ese momento cuando sucedió lo que decía Fabiolita, es verdad. Nadie hacía nada. Entraron a robar, nadie hacía nada. Ni siquiera nos conocíamos entre los vecinos. Y toditos eran preguntando, sí, este viejo no hace nada, que sé qué, siempre... y nadie hacía nada, hasta que decidimos, a ver, no hacen nada, entonces hagamos nosotros. O sea, A ver, ¿a quién se debe eso? A las personas que están aquí, al pueblo. Entonces decidimos con esa, pero justamente con Paulita, decir, ¿cómo podemos ayudar? Hagamos. Si no hacen nada, nosotros podemos representar de esa manera y el Señor nos apoyó, ¿no? ¿Qué puedo hacer para generar algo mejor? ¿Qué puedo hacer? Quejarse es algo negativo, ¿no es cierto? Que por sí mismo no sirve para mejorar las cosas. Dime una cosa. Ya nos quejamos. Este gobierno ladrón, corrupto, no sé qué. Ya. ¿Y se cambió las cosas? Más bien pregunta, ¿qué puedo hacer? Cambia tu manera de pensar. Sé honrado en el trabajo, llega puntual. ¿No es cierto? Que te conozca con un buen testimonio. Entonces empieza. Hay por eso sí son buenas esas cosas. Empieza por ti mismo, empieza. Y después vas a ver que puedes llegar a cierto tipo de posiciones. Qué bueno. Yo me voy como tuvimos esa luz, la última vez nos fuimos orgullosos diciendo, miren, sí se puede hacer bien las cosas. Es más, la gente no quiere, lastimosamente, por cuestiones de tiempo, no podemos seguirles ayudando. Pero se queda demostrado de que si es que nos ponemos, obviamente, en la mano en el corazón, honradamente, haciendo bien las cosas, sí se puede llevar bien. En lo pequeño y en lo grande. Pequeño. Y la palabra es clara. Si eres fiel en lo poco, pues en lo poquito. Pero siempre y cuando teniendo la palabra de Dios. Excelente. Porque si no es fácil, ¿no? Es que en lo poquito, digo, hay gente que aprovechen lo poquito. No fueron millonadas, ¿no? Pero igual. De aquí me saco una tajadita. Ya que tengo la oportunidad. Participe, lo que acabamos de hablar, rápido. Permita que lo propongan como que por eso aceptamos. Ok, hagamos algo. Mi hermano se ofreció, si yo les puedo ayudar. Vamos a ver que sí se puede. Para ser un oficial del gobierno, apoya a las personas buenas y sabias para que lo hagan, ¿no? Pregúntele a Dios de qué manera Él quiere que usted participe, ¿no es cierto? No desestime la posibilidad de que Dios desee que usted también participe en algún cargo, ¿no es cierto? Para poder colaborar. ¿Sí? Participe. De que usted tiene la oportunidad de tener esa sabiduría, pídale a Dios que le ayude a manejar. Y siempre nos algunos no estaban inclusive de acuerdo porque obviamente estábamos empezando a hacer las cosas bien. Había gente que decía, ¿cómo así? Si con la otra persona nunca tuvimos problemas. Claro, porque no les decía nada. Pero hay que hacerlo. Y finalmente, escriba a los líderes del gobierno. ¿Cómo? Hoy en las redes sociales es facilito empezar, ¿no es cierto?, a poner comentarios negativos. Y la gente, como dijo mi suegro, ¿no?, tiene redes sociales y todo. Podemos hacer algo por medio de las redes sociales. Yo sé que tal vez estos candidatos ni siquiera lleguen a leer todos los comentarios que les ponen. Pero quién quita que en ese momento nosotros podamos llegar en algún momento con nuestros comentarios a llegar al corazón de esta gente. Y más que criticar, podemos indicar de que sí, no estamos de acuerdo en ciertas cosas que esta persona está haciendo. Pero con las palabras adecuadas, en base a la palabra de Dios, podemos llegar a causar algún impacto en el corazón de esta gente. Cuando podamos hacer, escribamos, ¿no es cierto? Escribámosles por medio de las redes sociales. Primero, indicándole, aquí dice, indicando de la manera correcta y sabia, diciendo cuando no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo por esto, pero también sería bueno agradecer por las cosas que están haciendo bien. Porque ustedes creen que el gobierno actual todo lo hace mal. Todo. O sea, entonces no sirve nada. No creo que todo esté mal, ¿no es cierto? Pues ¿por qué no agradecemos entonces por las cosas buenas que él ha hecho? Y se le motive más bien diciendo, mira, esto has hecho bien, eso se debería impulsar. Pero no solo eso, hay otras cosas que también se están haciendo mal. ¿Por qué no meditamos en la palabra de Dios? La solución es esta, créanme. Que si los gobernantes darían un poquito de chance a recibir algo de parte de Dios, otra cosa sería el cantar aquí en todos los países, en el Ecuador, pero no lo hacemos. Así que
yo les animo el día de hoy a que todos estos consejos que están basados en la palabra de Dios, finalmente vamos a ir a Salmos 2. ¿10 a 12? Dice: ahora pues, oh reyes, oh gobernantes, oh autoridades, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mira, es una amonestación que el salmista hace a los gobernantes. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Por medio de las redes sociales. No solamente lleguemos a criticar al ladrón, hijo de ni sé quién, vamos a insultar a la madre, sino más bien decirles, ¿no? ¿Quién quita que algún momento nuestra carta, nuestro mensaje pueda llegar a tener un impacto en estas personas? ¿Sí? Es muy bueno esto de las redes sociales. Muy bueno. Cuando se lo utiliza de manera adecuada. En lo bueno y en lo malo también. Amén. Estamos ahí. Primero, mis disculpas, nos hemos tomado más del tiempo establecido. Pero creo que es importante antes de llegar a poder votar dentro de 15 días que tenemos, pues para poderlo hacer con este entendimiento. Yo simplemente les doy ese consejo. Oremos. No se siente el tiempo cuando se hace bienes. En este caso, al menos para nuestros gobernantes que ya se aproxima, es lo mejor y le felicito, Debray, que también haga todas estas cosas. Claro, que eso es en base a la palabra de Dios. Es muy importante, yo sé que sí. Y aunque somos, digamos así, el pueblo debe ser consciente de que vayamos a dar el voto con conciencia. Eso es simplemente. O sea, meditemos nuestro voto, no votemos por votar, ¿no? Y recuerden, siempre basados en la palabra de Dios. Basados en la palabra de Dios. No voten por lo que han escuchado, por lo que han visto, voten por el candidato. Lo único que les puedo decir, inclusive yo les puedo decir, ahorita no tengo, es más, yo voto en Carqui. Yo tengo que empezar inclusive a ver, estoy analizando los candidatos de allá, ¿no? Pero ustedes que están aquí van a votar por los gobernantes de aquí, mediten su voto, investiguen un poquito acerca de ellos, vean las propuestas que ellos tienen y pesen con la palabra de Dios, pesen, o sea, digan, este candidato, o sea, no me cae bien, no sé, me han dicho que es así, pero el que más se apegue a la palabra de Dios, háganlo por esa persona, ¿sí? Así no salga favorecido, y oren por aquellos que han ya salido favorecidos. Si ya están ahí, oren. O sea, no sacamos nada con seguir criticando. Es verdad, muchas veces podemos hacerlo para demostrar de que están haciendo algo malo. Pero oremos. O sea, como pueblo de Dios podemos hacer algo, que es orar, que es dar gracias, ¿sí? Levantar la vida de esas personas. Al final son personas. Y recuerden que el Señor les ama. ¿Sí o no? Claro, en este caso. La corrupción no ama, pero a la persona le ama. Todos los que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? A transmitir a los demás que no han oído, no saben, están indecisos en el voto. Entonces cada uno, ¿a cuántos podemos ir y los otros? Y así sucesivamente, es como una campaña de hormiga. Y eso podemos hacer y orar constantemente. O podemos también influenciar, recuerda, lo que Jesús hizo. Si alguien está indeciso, ¿por qué no comentarle a esa persona que dice, yo solamente voy a votar por el papel? Y si ¿sabes qué? Yo en base a la palabra de Dios he escuchado que esta persona va a hacer esto. Y como dice ahí, más bien influenciar para que esa gente no anule su voto, ¿no? Sino más bien pueda elegir de manera correcta. Y para que el Señor pueda hacer algo con esas personas. Y si no salen favorecidas, orar por personas que en verdad se levanten alrededor de esa gente y pueda hacer algo, ¿cierto? Yo sé que no todo va a cambiar de un día para otro, pero sí se puede llegar a orar por personas que en verdad hagan algo a favor del pueblo. Aún por sus asesores, por los asesores. Puede ser que en algún momento llegue a gobernar alguien que tenga el temor de Dios en el corazón, que eso es lo que se esperaría. Pero empecemos por nosotros mismos. ¿Amén? ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie.